Así es, Alfonso. Además, llevamos una semana hablando de este tema por lo que ocurrió en los Oscar y queríamos poner un poco de luz sobre una enfermedad que afecta a muchas mujeres y sobre todo queremos buscar soluciones, que es lo que nos gusta en Estando Contigo. Y nos acompaña la doctora Ena Infantes, Medicina Capilar en el Hospital Quirón Salud Albacete. Bienvenida, ¿cómo estás, doctora? Gracias, buenos días. Y también Cecilia Martín, que ustedes ya la conocen, directora del Instituto de Psicología Psicode. Hemos querido abordar este tema con dos especialistas porque, como yo les contaba, queremos sobre todo ofrecer soluciones. Se ha puesto de moda, aunque es una enfermedad que ya existía, la palabra alopecia parece que ahora empezamos a escucharla y mucha gente que padecía esta enfermedad, doctora, pues ha dicho, yo también tengo alopecia. Una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres y que también hay distintos tipos de alopecia, doctora. Claro, sí, cada vez son más los pacientes que buscan una solución para este problema, tanto hombres como mujeres, y se ve cada vez un número mayor de mujeres afectadas por los diferentes tipos que hay de alopecia. Es importante buscar un especialista, buscar el diagnóstico y la orientación de un especialista para poder hacer un tratamiento adecuado y buscar una solución al problema. Y buscarlo cuando aparecen nosotros los primeros síntomas, que ahora vamos a hablar de ellos. El teléfono está abierto, 925 28 77 91, 660 37 39 30. Un problema que nos da vergüenza contar, sobre todo a las mujeres. Por eso también ha venido Cecilia para enseñarnos a llevar también ese duelo. No deja de ser un duelo más, decías tú, como cuando hay una pérdida de cabello, y eso también nos va a afectar psicológicamente. Sí, así es, y más en el caso de las mujeres. En los hombres estamos más habituados a ver a un hombre calvo y incluso pues la calvicie de los hombres se asocia a la idea de belleza, pero que un hombre calvo puede ser atractivo, pero en el caso de las mujeres no es así. Normalmente está asociado a la enfermedad, está asociado al envejecimiento, a la menopausia. Pues hay que romper con eso, ¿verdad que sí? Porque igual que vemos ya a un hombre calvo que esto ha ido con el tiempo cambiando la percepción. Antes veíamos a un hombre calvo y nos costaba más ver su belleza. Sin embargo, ahora un hombre calvo se ha convertido en un hombre atractivo. De hecho, hay muchos hombres que incluso se llegan a rapar la cabeza para conseguir ese punto de atracción que tienen los que realmente están calvos. Claro, y se va asociando además a la idea como de un hombre fuerte, ¿no? El hombre calvo como sale muchas veces en el cine, en la publicidad, pero no es así en el caso de las mujeres. Pues hay que cambiar esos estereotipos. Sí. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, pues asumir que tenemos un problema. ¿Desde qué momento sabemos que tenemos un problema, doctora? ¿Qué síntomas vamos a notar? Bueno, uno de los primeros síntomas es la caída exagerada de cabello. Lo que pasa es que no todas las alopecias el paciente percibe esa caída del cabello. ¿Qué es exagerado? Porque bueno, es normal que se caigan entre 50 y 100 cabellos en el día. Si lo tenemos corto, no se ve. Si lo tenemos claro, pues se ve menos. Pero cuando tenemos el pelo largo y oscuro como yo, pues claro, ese pelo se ve mucho más. Ya más de 100 pelos en el día, pues es exagerado. Y otro signo que hace pensar, claro, otro signo que hace pensar es cuando empezamos a perder densidad. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un aumento de la caída, pero sí nos damos cuenta de que hay zonas donde perdemos densidad o el grosor de la coleta ya no es igual. ¿A notar así esa pérdida de densidad? Bueno, depende del tipo de alopecia. Sí. La alopecia androgenética, pues en el caso de la mujer puede tener un patrón parecido al masculino o puede tener un patrón femenino donde la pérdida de densidad es más difusa. Lo que pasa es que hay otros tipos de alopecia. Hay tipos de alopecia que son muy frecuentes, bueno, son más frecuentes en la mujer que en el hombre, que es la alopecia frontal fibrosante, que es una alopecia cicatricial. Ahí, bueno, pues la mujer empieza a perder el pelo en la parte de adelante y la línea de implantación claro, como que parece se que empieza a retirar. Empezamos a notar, y lo hemos visto, incluso nos cuesta ver a personas cercanas a nosotros que llevamos mucho tiempo sin ver y dices, uy, parece como que tú notas, y lo que decíamos con Cecilia, ni nosotras mismas nos atrevemos a decir que ahí nos equivocamos. Oye, ¿qué te está pasando? ¿Tienes un problema? Estás teniendo una pérdida de cabello, ¿verdad? Porque sí que se empieza a ver esa pérdida como que va como para atrás. Claro. Que eso se soluciona con un gorro, o disimulamos con un gorro, o escondemos la mayoría de las veces. Claro, y hay otros tipos de alopecia donde se forman placas, pequeñas calvitas en diferentes zonas del cuero cabelludo, y entonces, bueno, eso hay que manejarlo de otra manera. Por eso es importante el diagnóstico de un especialista para hacer el tratamiento adecuado según cada tipo de alopecia. Y cuando nosotros empezamos a ver esos síntomas, advertimos que hay un problema, hay que acudir al especialista,
pero sobre todo lo que tenemos que pensar es que tiene una solución. Sí, pero hay que saber que es una enfermedad y como enfermedad al fin hay que tratarla con un médico. Muchas veces nos llegan pacientes que han rodado ya por muchos sitios, que se han puesto productos que al final no les resuelven nada. Tú también querías hablar, doctora, ¿verdad?, de Claro. esos productos milagro, que no hay milagro detrás de ellos. La mayoría de las alopecias necesitan de una medicación, el paciente tiene que estar consciente de que es una enfermedad, que bueno, afortunadamente no nos mata, pero que sí tiene una afectación importante para nuestra calidad de vida. Entonces hay que tratarla adecuadamente y hay que intentar resolver el problema de una manera adecuada. Ahora hablaremos de los distintos tratamientos que hay y de cómo tenemos que resolver cada problema dependiendo del tipo de alopecia. Pero también es importante que en ese momento, si nos sentimos que esa patología, ese problema, esa enfermedad, que hay que ponerle nombre de enfermedad, está afectando nuestra vida, es importante que acudamos también a un especialista, a un psicólogo. Sí. ¿La gente va a tu consulta preocupada por estos problemas, Sí, Cecilia? porque los problemas dermatológicos están muy relacionados con los problemas psicológicos. Una persona cuando tiene un problema como la alopecia, eso le repercute emocionalmente, empieza a sentirse mal, le baja la autoestima, se siente más insegura, sobre todo en el caso de una mujer, ¿no? Porque se le da al cabello y al pelo pues un valor muy importante, forma nuestra identidad y es lo primero que vemos en una persona. Entonces, una persona que pierde el pelo empieza a sentirse mal psicológicamente y además ese estrés porque se me cae el pelo repercute negativamente y se cae más el pelo, entonces están íntimamente relacionados. Por eso el tratamiento psicológico es clave, porque es cierto que es una enfermedad y que hay que atajarlo desde el principio, pero no hay que obsesionarse con ello. Ni esconderlo tampoco. Ni esconderlo. Tenemos que dar... Mira, fíjate, hablando de esconder, vamos a dar una solución o intentar hacerlo para una espectadora que nos llama, se llama Lola, nos llama desde Membrilla, en Ciudad Real. Su madre y sus hermanas también tienen alopecia, ella tuvo un parto gemelar complicado y a raíz de ese parto empezó a perder un montón el cabello. Entonces ella dice, ¿hay un componente genético? Le pregunta a usted, doctora. Claro, casi siempre la alopecia tiene un componente genético importante. Lo que pasa es que hay situaciones de la vida que hacen que aumente la caída del cabello y si existe una predisposición genética a ella, pues puede ser peor. Claro, porque en un embarazo puede perderse, pero luego se tiene que recuperar. Lo normal es que después de un embarazo perdamos un poquito de pelo en la etapa de la lactancia, pero eso normalmente se recupera. Claro, si la paciente tiene un antecedente genético de alguna alopecia, esta etapa puede hacer que esa alopecia se anticipe, claro, se madre y hermanas desencadene. con alopecia. Claro, entonces allí puede salir Ahí a la sería luz. alopecia androgenética lo que le suele Puede ocurrir ser, en este caso, no. habría que valorarlo. Después del parto lo que ocurre es un efluvio telógeno, que es una caída transitoria del cabello, El pelo como que sin también fuerza. a veces pasa en el otoño, o le pasa a algunos pacientes que han tenido COVID a los 2-3 Eso meses es. después de haber verdad que padecido también el COVID. lo ha dicho mucha Lo gente que que pasa tiene es que COVID. muchas veces esa caída tan brusca pues desenmascara una alopecia que estaba de fondo y que a lo mejor era muy leve y la paciente no se había dado cuenta. Pero a partir de esa caída tan brusca, pues se hace mucho más evidente esa alopecia. Entonces ya ahí hay que empezar a tratarla. Hay que empezar a tratarla. Mientras tanto, Lola se preguntaba, y te pregunta a ti, Cecilia, como psicóloga, ella dice, ¿me rapo? Bueno, podemos hacerlo de una manera gradual, pero el objetivo es no esconderlo, porque cuando se diagnostica un problema así y no se soluciona, muchas veces las personas se obsesionan con buscar pelucas, con ahorrar dinero para hacerse un implante, ¿no? Y al final la peluca no resuelve el problema. La persona sigue igual de acomplejada, la persona sigue sintiéndose mal y además empieza a limitar su vida, de manera que deja de ir a eventos sociales. Sí, porque tú esta llegas a tu boda casa no por la voy. noche y te quitas la peluca y te estás viendo tu problema. Claro, pero incluso en verano, ir a la Y en verano, piscina, bueno, ir a la total. playa, ir al gimnasio. Eso es. O sea, la peluca condiciona mucho la vida de la persona. Entonces, ¿qué te condiciona más? ¿Y por qué en esta sociedad nos cuesta tanto ver a una mujer rapada? Porque no ha tenido visibilidad la mujer de una mujer rapada como También objeto de asociamos belleza. a la mujer rapada a una parte de nuestra historia que tampoco nos gusta. Yo creo que también todo tiene que ver. Claro, y está también asociado al concepto de enfermedad, cáncer, la Totalmente. quimioterapia. Claro. Entonces, pero es algo que si todos como sociedad, y más a través de las redes sociales, las influencers, van mostrando esto... Por ejemplo, al esto que ha final- pasado ahora quizás ha sido positivo.
que se visibilizara la alopecia a través, no lo que ocurrió evidentemente, el hecho en sí, de que Will Smith hiciera lo que hiciera con el presentador, pero sí que lo que ha ocurrido ha permitido visibilizar este problema. Sí, es muy bueno que ha sido ya otra persona, Fabiola, la exmujer de Bertín Osborne, que ha sacado el problema a la luz y ha dicho yo padezco alopecia, e intentó resolverlo y lo ha mostrado en sus redes sociales con normalidad. Que lo padecen muchísimas mujeres. ¿Cuántas mujeres padecen alopecia hoy en día, doctora? Bueno, la alopecia androgenética, que es la más frecuente, puede afectar hasta el 40% de las mujeres, que no es un número pequeño. Alrededor del 70% de los hombres y el 40% de las mujeres. Y se dice que alrededor de los 80 años ya más del 70% de las mujeres tienen algo de alopecia androgenética. Entonces, no es un tema tampoco banal, es algo que realmente afecta a un número importante de mujeres y lo que decía la psicóloga, que es muy importante para la estética femenina, todavía, la imagen, forma parte de nuestra imagen. Y también por lo que estamos acostumbrados, por lo que nos venden en redes sociales y el impacto que recibimos a través de la publicidad. Doctora, claro, nos decía la doctora, mucha gente va a su consulta y dice, bueno, pues voy a ahorrar para hacerme un implante, pero primero, antes de hacer eso, deberíamos de acudir al médico especialista, porque no todo el mundo tiene que hacerse un implante. Siempre hay que ser valorado por un especialista. Cada vez llegan más pacientes que se van a Turquía, por ejemplo, a otros países y se hacen injertos sin una correcta valoración por un profesional, y hemos visto pacientes que le han injertado y que no eran pacientes candidatos a un injerto capilar. No todas las alopecias se pueden injertar y no siempre el injerto es la solución. A mí me gusta a veces decir que el injerto es el fracaso de un tratamiento. O sea, si un paciente puede conservar su pelo con un tratamiento, puede mantener cierto nivel de densidad capilar sin llegar al injerto, hay que explotar siempre esa posibilidad. Y en el caso de la mujer, las mujeres son menos candidatas a injertos capilares, porque las alopecias que afectan a la mujer o son cicatriciales y no son buenos candidatos de injertarse, o son alopecias androgenéticas con un patrón difuso, donde en la parte de atrás tampoco tienen una densidad muy buena. Lo importante, que ya lo hemos hablado muchas veces, es de aquí donde hay que sacar el pelo. Trasladar el pelo hacia adelante. Entonces, es muy importante, mientras más temprano se diagnostique, mientras más temprano se controle la enfermedad y se logre un tratamiento adecuado, pues probablemente podemos evitar ¿Y qué llegar al que fracaso? están hoy en día? ¿Cuáles son los tratamientos punteros? Que también tenemos esa esperanza a muchas mujeres que ahora mismo pues están pasando por un problema de alopecia. Bueno, hay muchas modalidades de tratamiento, desde tratamientos con fármacos por vía oral, por vía tópica. ¿Y tiene una buena solución? Sí, con bastante buena eficacia y con bastante seguridad, que eso también es muy importante también, la seguridad. Porque la alopecia no nos mata. Entonces, no podemos, para resolver un problema, crear otro problema que pueda ser peor. Exacto. Hay que tener muy en cuenta el riesgo-beneficio para el paciente. El estrés también tiene que ver mucho con el problema de la caída del cabello. El estrés también es importante controlar los factores que puedan estar relacionados. A veces hay déficit de vitaminas, de minerales, de hierro, que hay que corregir, hay que hacer un correcto diagnóstico con analítica, con estudio del pelo. A veces hay hasta que llegar a hacer una biopsia del cuero cabelludo. Y bueno, pues el tratamiento puede ir desde fármacos por vía oral, fármacos de uso tópico, tratamientos con mesoterapia capilar, que son pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo, donde usamos productos que van a estimular el crecimiento del cabello. De manera natural. Está también el uso de derivados de nuestra propia sangre para inyectar en el cuero cabelludo, igual estimular el crecimiento del pelo, frenar un poquito la inflamación en el caso de las alopecias que son inflamatorias. Y bueno, ya por último está el tratamiento quirúrgico, o si no hay posibilidad del tratamiento quirúrgico, pues el tratamiento protésico sustitutivo, que ya, bueno, ahí sí entran las pelucas y otro tipo de productos que son prótesis para sustituir. Pero ya eso en este caso es el fracaso de un tratamiento que pudo haber sido, si precozmente se diagnostica la enfermedad y se trata adecuadamente, pues hay menos riesgo de que el paciente llegue a etapas más avanzadas. Fíjate que abanico, fíjense ustedes, tan amplio que tenemos para cada persona, individualizado dependiendo de la patología que tenga. Por ejemplo, ahora mismo nos está llamando Gloria de Quintanar, ella tiene 53 años y ella tiene sebo en el cuero cabelludo y tiene las entradas muy pronunciadas. Nuestra amiga Gloria de Quintanar, sebo en el cuero cabelludo y las entradas muy pronunciadas. La mayoría de las veces eso se debe a una alopecia androgenética, y la alopecia androgenética en la mujer se acompaña mucho de dermatitis seborreica.
¿vale? Porque hay un desorden allí hormonal a nivel del cuero cabelludo, hay unos receptores en el pelo que son sensibles a las hormonas masculinas, a los andrógenos, que también las mujeres lo tenemos. Entonces se produce ahí un desequilibrio que va llevando poco a poco, no a la pérdida, sino al afinamiento del pelo. El cabello se va afinando, 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 hasta que va dejando de salir y aparecen las entradas. Pero eso casi siempre se acompaña de seborrea, de grasa, tanto en el hombre como en la mujer. Pero en la mujer pues tiene un efecto estético mucho más Claro que es importante que también impactante. que la gente sepa que hay veces que tenemos como pequeñas dermatitis, escamaciones del cuero cabelludo, que tampoco es que tengamos una alopecia androgenética, periodos que pasamos, situaciones, circunstancias que nos afectan un poco al cuero cabelludo y que se pueden solucionar de otra manera. Pero cuando ya vemos que eso va a más, que ese pelo empieza a perder fuerza, como usted dice, doctora, que empieza el telubio a notar que algo está fallando, ahí es cuando tenemos que ir sin duda. Claro, a visitarlos. cuando empezamos a notar que hay una caída exagerada o que hay una disminución de densidad o que empiezan a aparecer zonas donde antes teníamos pelo y ahora no, o sea, pequeñas placas de calvas, pues ahí ya debemos consultar a un especialista. Decía, fíjate, doctora Cecilia, todos esos tratamientos que se van adaptando a cada una de las personas, que también yo creo que es la solución para adaptarnos también a nuestra enfermedad, el tipo de tratamiento que nos toque o que sea el más recomendado. Así es, acompañando al tratamiento médico es recomendable el tratamiento psicológico para que la persona no limite su vida. ¿Qué tal se lo toma la pareja? ¿Qué te dicen? Pues fíjate, la pareja es clave en por eso, cómo te pregunto. afronta la persona el problema, porque hay mucho miedo a dejar de gustar. Cuando una persona empieza a perder el pelo, empieza a verse mal a sí misma y piensa que los demás le ven mal, y más tu pareja. Si ya partimos de una pareja que tiene problemas de relación de pareja, esto va a ser un agravante. Sin embargo, si la pareja apoya a la mujer, ¿no?, en este caso, y lo trata con normalidad, eso va a ayudar que lo supere mucho más. En una persona soltera... Es importante, por ejemplo, que vaya la pareja acompañando a su mujer a la consulta para hablar sobre el tema los dos juntos. ¿A ti te parece? Siempre es un apoyo. Que a veces que se oculta, te lo digo porque a veces cuesta y a lo mejor la mujer va sola al psicólogo o no va, la mayoría de las veces. Pero bueno, que si decide ir, es importante que también... Sí. El error es convertirlo en un tema tabú, no hablar de ello, porque entonces empezar a usar agrandamos. lo que me parece una tontería, pero yo conozco a mucha gente que a lo mejor empieza a tener problemas, empieza a ponerse gorros, empieza a disimular el problema, a no contarlo. Pues eso lo agrava más. La persona lo vive como si fuera un gran complejo y se obsesiona más con ello, con el miedo a que se den cuenta, el miedo a que me pregunten, el miedo a dejo de hacer cosas, dejo de hacerme fotos, estoy continuamente pensando en cómo me tapo. Eso limita la vida de la persona y llega a afectar tanto psicológicamente que la persona puede caer en depresión. O sea, tú has diagnosticado depresiones a causa de una alopecia. Sí, a causa de una alopecia. Recuerdo una paciente que llegó a cancelar su boda. ¿A cancelar su boda? Sí, a cancelar su boda porque decía, yo no puedo ir con este pelo a la boda. Claro, pero es que fíjate, al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad que sí, doctora? Porque tú empiezas con el problema, con el agobio y todo eso va a perjudicar totalmente. Yo he tenido pacientes que no se miran al espejo. Y cada vez, y eso lo veo con agrado, tengo más pacientes que van acompañados de su pareja a la consulta. Mujeres que su esposo le acompaña y hombres que también su mujer le acompaña, como en busca de una solución a un problema que al final es de los dos. Eso es importante. Y sí, la afectación psicológica se nota, y se nota mucho. Sobre todo, tenemos todos como sociedad dejar de mirar a esas personas. Eso es, porque miramos todos. Claro, yo recuerdo a mi paciente que me decía, es que voy por la calle y la gente me va mirando. Y más, esta chica que era de un pueblo, decía, es que en el pueblo es horroroso. Ir por la calle porque la gente, ¿qué te pasa? Pero bueno, Entonces... Se aisló socialmente, no quería ir a ningún evento, dejó de ir al gimnasio, dejó de salir incluso con amigas, solamente se relacionaba con su familia. Los primeros que tenemos que hacernos el autoexamen somos nosotros mismos. Cuando nos encontramos con gente que tiene un problema de calvicie, pues bueno, igual que el que se deja bigote, pues ha dejado bigote. Igual que vemos a un hombre calvo y no decimos, anda, es calvo, pues no, al contrario, digamos... es que ahora te digo yo que decimos que está más guapo. Vale, pues eso tiene que pasar con la mujer, que vayamos ampliando el espectro de belleza y que demos cabida a diferentes personas. Igual que antiguamente únicamente una mujer bella era la que ella era blanca, delgada, ¿no? Y ahora ya no, y ahora ya vemos que hay mujeres negras que son muy modelos de belleza, mujeres con sobrepeso, con curvas, las curvis, pues ¿por qué no las mujeres calvas también, no? Totalmente. Conseguir y quitarnos todo ese cliché de la cabeza y cuando veamos una mujer calva, pues bueno, ha decidido, a lo mejor incluso lo ha decidido ella o por sus circunstancias, pues
ha optado porque se la vea de esa manera. Y dejar de asociar el pelo con la feminidad. Totalmente. Porque tradicionalmente está asociado el que un pelo largo es como signo de que la mujer es más femenina, Todavía más decimos que el sensual. pelo corto es de chicos, o sea, Exacto. una niña que se quiere cortar el pelo, decimos, no te cortas el pelo porque es de chicos. Todavía seguimos con esos clichés ahí instalados en nuestra sociedad, A ver si ¿verdad? vamos poco Y que a hay que poco tener el cambiando. melenón, ¿verdad, doctora? Sí, es verdad que se asocia mucho a clichés de feminidad, masculinidad, cuando realmente no es así. Igual ahora hay chicos que llevan el cabello largo, chicas que llevan el cabello corto, no tiene nada que ver. Y lo que sí me parece cruel es que cuando vemos una paciente que sufre de una enfermedad, porque no nos reímos de alguien que tiene un cáncer, no nos reímos de alguien que tiene una enfermedad del corazón, pero ¿por qué nos reímos de alguien que tiene una enfermedad del pelo? Entonces, pues es algo que realmente debíamos ayudar también un poco, porque este es un paciente que está sufriendo ese problema y que necesita apoyo, necesita ayuda, no burlas. Pues yo creo que este es un examen de conciencia para todos, sobre todo para los que, si en este momento no tenemos el problema, aprendamos a mirar con otros ojos a las personas que lo tengan, porque en cualquier momento nos puede pasar, 40% de las mujeres, y para las personas que lo tengan, sobre todo que hay soluciones, que hay médicos especialistas y profesionales que les pueden acompañar en este proceso y que al final la belleza, desde luego, no tiene nada que ver con el exterior, que hay cosas más importantes. Muchas gracias, de verdad. Doctora Ena Infantes, allí te pueden encontrar en el Hospital Quirón de Albacete, Medicina Capilar. Gracias por estar con nosotros. Gracias y Cecilia a ustedes. Martín, directora del Instituto de Psicología Psicode. Gracias, de verdad, a las dos. Gracias. Buena hora a la crónica social.